Hola, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada. Miren qué hermosa textura. Y esta es nuestra parte de atrás. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 4 más 3. Entonces vamos a empezar. Voy a montar 19 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos las cadenas. 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19. La primera vuelta va a ser de puntos altos. Por lo tanto, nos vamos a la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. Y ahí montamos un punto alto. Aquí ya tenemos 2 porque este cuenta como punto alto. Y vamos a tejer toda esta vuelta así. Ahora, aquí está nuestra vuelta de base. Vamos a subir con 2 cadenas, volteamos, tejemos el primer punto alto y vamos a empezar nuestro dibujo. Exactamente abajo del primer punto alto vamos a hacer lo siguiente: cargar hilo, tomar el punto de abajo por detrás, subirlo, volver a cargar hilo y repetir. Y aquí tenemos 4 hebras y la quinta. Vamos a cargar, pasar solo 4. Vamos a cargar hilo, nos vamos a saltar una y en este punto alto, repetimos. Hacemos 1, cargamos hilo y hacemos un segundo. Cargamos hilo y pasamos solo este bloque y nos tienen que quedar 3. Cargamos y pasamos ya los 3. Aquí tenemos en este mismo, aquí arriba, vamos a montar un punto alto. Les voy a enseñar algo que es muy importante. Aquí tenemos una cadena. Es precisamente la cadena que nos saltamos aquí. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a tejer otros 2 puntos altos. O sea, en los centros de los dibujos va a haber 3 puntos altos. Aquí tenemos nuestros 3. 1, 2, 3. Este se alinea precisamente con este. Ahora nos toca montar este dibujo, nos toca montarlo en este punto alto. Entonces,
Repetimos, subimos, cargamos hilo de nuevo, subimos, pasamos 4, nos quedamos con 2. Cargamos hilo, nos saltamos 1 y por detrás repetimos, cargamos y aquí lo tenemos. Pasamos los 4, luego cargamos y pasamos los 3. Y si van viendo es 1 en donde se monta, 1 no, 1 sí, 1 no y así. Es nuestro dibujo. A ver, ahora nos toca detrás de este montar, tejer un punto alto. El segundo y el tercero. Aquí está. En donde cerramos el dibujo, aquí, es este. Igual acá. Este es en donde cerramos el dibujo. Esta cadena es esta. Les digo porque eso nos sirve de referencia. Vamos a hacer dibujo. Nos saltamos una o usamos de referencia directa este, el punto alto que acabamos de tejer. Una, dos, pasamos 4, nos saltamos 1, nos vamos al siguiente y repetimos. 1, 2, pasamos 4, cargamos hilo y pasamos estos 3. Nos vamos a este, que es en línea recta hacia arriba. Es nuestro primer punto alto, el segundo y el tercero. Aquí está el que nos saltamos, pero está recuperado aquí arriba del dibujo. Volvemos a repetir dibujo. Subimos. El segundo, pasamos 4. Nos saltamos 1 y vamos a tomar este que está junto a las cadenas. 1 y 2. Ahora, pasamos 4, cargamos y pasamos estos 3. Arriba de este tenemos que recuperar y tejer este punto alto. Aquí está. Y el de la orilla, que está en las cadenas originales. Aquí lo tenemos. Ahora si lo volteamos, aquí está nuevamente. Y aquí lo tenemos. Ahora subimos con 2, volteamos. En cada punto tejemos un punto alto. Miren, aquí está el de la parte de arriba del dibujo y aquí está el que nos saltamos. Y así es en cada dibujo. Aquí los tenemos todos. Vamos a tejerlos los que quedan aquí. Vamos a tejer esta cuenta 1
y otros 3. 1, 2 y 3. Si se fijan, son los 3 centrales. Entonces, aquí vamos a empezar el dibujo. Si lo quieren contar de aquí, como referencia es la cuarta. 1, 2, 3, 4. Y aquí queda abajo de la cuarta. Entonces vamos a hacer el dibujo. 1, 2, cargamos, pasamos 3, digo 4. Ah, no. Ok. Cargamos y nos brincamos al siguiente. Subimos, cargamos, hacemos el segundo, pasamos 4, cargamos y cerramos los 3. Y se vuelve a repetir lo de la subida aquí y que por detrás nos estamos saltando un punto. Entonces, esta es nuestro primer punto alto, segundo, tercero. Cargamos hilo, nos saltamos uno o usamos de referencia el que acabamos de tejer y aquí hacemos otro dibujo. 1, 2, pasamos, cargamos, nos brincamos este punto alto, nos vamos al siguiente. 1, 2, pasamos estos 4, cargamos y pasamos estos 3. Arriba de este tejemos el punto alto número 1. Aquí vamos por el segundo y aquí el tercero. Y si se fijan, vuelve a coincidir. Cargamos hilo, nos saltamos este o es en donde baja este. Subimos, cargamos, cerramos estos, nos brincamos uno, repetimos el dibujo, pasamos los 4, cargamos y pasamos los 3 juntos. Y aquí nos tienen que quedar 4, igual que del otro lado. O sea, este es el cuarto. Vamos aquí, mire. 1, 2, 3 y en el cuarto es que hicimos el dibujo. Aquí estamos en el cuarto y aquí está nuestro dibujo. Aquí nos vuelven a quedar 3 porque en la siguiente vuelta vamos a repetir la de abajo. Subimos con 2 y en cada punto tejemos un punto alto. Aquí lo tenemos. Ahora subimos con 2, volteamos y vamos a hacer esta aquí. Tejemos el primer punto alto y nos vamos a hacer en esta y en esta el dibujo para que quede en diagonal igual que esta. 1, 2, cerramos hasta ahí
cargamos, nos saltamos este, 1, 2, pasamos los 4 y cerramos el dibujo. Aquí arriba, exactamente en este, hacemos primer punto alto, segundo y tercero. Ahora volvemos a repetir el dibujo. Nos saltamos este y obvio es abajo de este. 1, 2, pasamos, nos saltamos este, 1, 2, pasamos, pasamos los 3. Nos vamos a la parte de atrás, más bien de arriba de este dibujo. Aquí se ve, miren. 1, 2, 3. En todos lados nos quedan 3 en medio. Miren, 1, 2, 3. Aquí abajo 1, 2, 3. Acá 1, 2, 3. Eso nos ayuda mucho a entender la puntada. Entonces, aquí hacemos dibujo. Nos saltamos 1 y en el siguiente pasamos 4 y luego los 3. Ay, ok. Luego vamos para arriba. Nuestros 3. 1, 2, 3. Nuevamente. El dibujo del lado derecho. Pasamos. Nos vamos a este, que es el penúltimo. 1, 2. Pasamos los 4. Cargamos y pasamos los 3. Y no se nos vaya a olvidar este punto por hoy ahora yo no lo encuentro. Por arriba. Aquí está. Nuestra orilla. Y entonces así los vamos formando entrelazados. 4, 3, 4, 3. O como en el grande que hay más. Por eso son múltiplos de 4. Y esto es lo que les decía de los tres puntos centrales. 1, 2, 3. Y aquí otra vez 1, 2, 3. En todo 1, 2, 3. Y si se fijan en el dibujo siempre es uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Eso ayuda mucho. Facilita mucho el tejido. Vamos a verlo en grande. Aquí lo tenemos. Es una puntada preciosa. Ojalá la disfruten, la puedan aprovechar y nos vemos a la siguiente. Saludos, gracias, bye.